marco de aduanas y sobre todo la constitución política. Entonces vamos a abordar ese tema porque es fundamental tenerlo claro antes de cualquier otro tipo de análisis o aprendizajes. Los principios y las definiciones nos vamos a dar cuenta de que son fundamentales y que en la práctica, realmente en la práctica, nada más hoy lo conversaba en la oficina, pareciera que sobre todo los principios estuvieran como decorativos en el decreto 1165, porque en realidad nosotros los funcionarios públicos estamos muy acostumbrados a actuar de acuerdo al tenor literal de la norma y casi nunca hacemos aplicación de los principios. Quienes no son abogados, por lo general ni siquiera saben de la existencia de estos principios y que tienen que ser aplicados en los actos administrativos, en los hechos administrativos, en toda actuación que realice un servidor público. Tiene que tener muy presente los principios, los aduaneros, pero también los principios del Código de Procedimiento Administrativo, los principios del Código General del Proceso, los principios constitucionales, todos los principios. Entonces vamos a abordar un poco ese tema de los principios de una manera lo más clara posible para que realicemos unos ejercicios que nos van a servir de entrenamiento. Vamos a hablar de la obligación aduanera. Yo pienso que en estas clases asisten mucho los compañeros que son tributaristas porque el tema aduanero en algunos casos es ajeno a sus funciones, por lo tanto, les es de especial cuidado y análisis para ellos, entendiendo entonces que estas clases se van a dar con unos términos lo más sencillos posibles. Y aquí me disculparán mis compañeros aduaneros, abogados o que ya tienen tanta experiencia, porque sé que en la sala tengo colegas de muchos años de servidores en la entidad en la parte aduanera, digamos que tengan esa comprensión, porque trataremos de ser lo más claros posibles utilizando los términos más sencillos y tratando porque las cosas queden lo más claro. Desde luego, al final decidiremos o solucionaremos las preguntas del caso. Prefiero que sean al final, a lo último, antes de terminar la clase, daré unos 5 o 10 minuticos para preguntas para que la clase rinda, porque hay veces que el tema es que a mí se me hace una pregunta y muchas veces me quedo en la respuesta. Entonces, más bien lo hacemos al final por un tema práctico de la clase. Ya después de abordado esta primera parte, que es todo el marco jurídico de la tributación aduanera, vamos a mirar unas generalidades de la regulación aduanera y sobre todo unos cambios muy drásticos que tiene establecido el decreto 659 de 2024 y vamos a tocar estos temas fundamentales porque en el tema de definiciones, en el tema de comercializadoras internacionales, de agencias de aduanas, de ingreso de salidas, ingresos y salidas a zona franca con SAE, y en el tema de las exportaciones temporales hay un cambio bastante importante, pero sobre todo el impacto más grande, el que ha generado mucha noticia, un poco de resquemor por parte de los usuarios, son las declaraciones anticipadas y las declaraciones de ingreso. De eso vamos entonces a tocar un poco. Y ya vamos a tocar unos temas puntuales que son los regímenes aduaneros, el régimen de importación, el régimen de exportación, el régimen de tránsito aduanero. Yo espero que en unas 4 sesiones más o menos estemos abordando todos esos temas. Nos vamos sujetando a los tiempos. Hoy vamos a hacer todo lo posible por abordar el primer tema, que es el marco jurídico de la tributación aduanera. Por favor, me pueden confirmar si se ve la presentación y si se escucha bien. Sí, señor, sí se escucha Sí, bien. señor. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Quisiera saber, a ver qué tanto conocemos nosotros de estos temas.
la idea es que yo les voy a ir presentando a ustedes unas preguntas más o menos en una estructura similar a la que sale en las convocatorias. Y antes de como abrebocas a esta parte inicial, que es la de mirar qué tanto sabemos de nuestras normas aduaneras, qué tanto sabemos del régimen aduanero colombiano y de cómo están reguladas y acompasadas el decreto 1165, que es nuestra norma aduanera actual, cómo están acompasadas con las normas internacionales. Quisiera que empezáramos porque cada uno de ustedes eh, mm, solucionara esta pregunta. Detengámonos un momento, por favor. Pónganle en eh, sentido común si no saben cuál es la respuesta. Traten por contestarla. En un momento estamos revisando y miramos a ver qué opinan ustedes, cuál sería la respuesta correcta. Yo, de todas maneras, ya en un minuto voy a estar obviamente dando la respuesta correcta, pero quisiera que cada uno hiciera el ejercicio personalmente. Hagamos el intento. Entonces, las normas aduaneras colombianas se inspiran en el convenio de Kioto revisado, que es el llamado Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros de la OMA. Esto lo expidió la Organización Mundial de Aduana. Y en el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Este Acuerdo de Facilitación del Comercio lo expidió la Organización Mundial del Comercio, lo cual explica el por qué nuestra Constitución política no regula de manera expresa el comercio exterior ni las medidas arancelarias. Fíjese que ya ahí el que no sepa nada de estos temas, básicamente puede ponerle lógica al asunto para responder la respuesta correcta. Entonces, yo quisiera que de una vez, si alguien se atreve a decir cuál es la respuesta. Las opciones de respuesta es, de la lectura anterior, de la afirmación anterior, podemos concluir que Colombia ratificó el convenio de Kioto revisado, que Colombia está en espera de ratificar el acuerdo de facilitación del comercio, que si bien las normas están inspiradas en el convenio de Kioto revisado y en el acuerdo de facilitación del comercio, no es verdad que la Constitución política no regule el comercio exterior y los aranceles, o que la norma de normas en materia de comercio exterior son exclusivamente supranacionales. Si usted es un funcionario de impuestos y le salió esta pregunta y usted dice, Dios mío, yo no sé nada de aduanas, ¿cuál de estas respuestas usted le apuntaría poniéndole lógica al asunto, por así decirlo? ¿Cuál sería? Sí, no sé si de pronto alguien pueda atreverse a dar una respuesta. Buenas Moisés, tardes. la C. Bueno, yo pensaría, Bueno. Moisés, yo pensaría que la A. La A. Bueno, alguien la A, alguien me dice que la C. Si me quieren dar opiniones del por qué la A o de por qué la C. Ok, O si quieren, bueno, sí, yo escogí Yo la creo A. que la D. sí, ¿Puedo explicar sí, mi? dale. Ok, bueno, yo escogí la A analizando la pregunta, ¿no? Porque lo que está haciendo nos dice que las normas aduaneras colombianas se inspiran en el convenio de Kioto. Entonces, para que nosotros podamos de pronto hacer normas inspiradas en un convenio, tiene que ser obviamente ratificado por Colombia, que tengamos un convenio realizado, pero de lo contrario, eh, o sea, esas normas chocarían con el ordenamiento jurídico y bueno, ¿por qué no escogí la B?
que Colombia está esperando ratificar el acuerdo de facilitación del comercio de la OMA, porque nos estás hablando de que las normas aduaneras colombianas se están inspirando en el convenio de Kioto. Entonces, pienso yo que no va, si estamos esperando ratificar un convenio, entonces, ¿por qué vamos a inspirar nuestras normas en un convenio que todavía no es una realidad, que simplemente es una expectativa? ¿Por qué no escogí la C? Que, bueno, si bien las normas están inspiradas en el convenio de Kioto revisado y el acuerdo de facilitación del comercio, no es verdad que la Constitución no regula el comercio exterior y los aranceles. Bueno, claro, no es verdad que regula el comercio exterior y los aranceles. Bueno, esta también, analizándola bien, puede ser, sí, pero ¿por qué no la agarré? ¿Por qué no la escogí? Si bien la norma está inspirada, no es verdad que sí, no regula el comercio exterior y los aranceles, hombre. Verdaderamente no, sí, yo pensaría también que es la C. No la Bueno, había leído le bien. cuento, en el chat hay una unanimidad porque es la C, y en realidad sí es la C. Les cuento, vea, y ya vamos a entrar en materia. El convenio de Kioto revisado es una norma bastante, digamos que el convenio de Kioto como tal, es una norma bastante vieja, ya vamos a ver que es de 1979 y después fue revisado en 1999. Este convenio de Kioto revisado es de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, y la Organización Mundial de Aduanas establece unas recomendaciones, unas buenas prácticas, pero la Organización Mundial de Aduanas no exige el cumplimiento de las normas, mientras que la Organización Mundial del Comercio sí. El acuerdo de facilitación del comercio lo expide la Organización Mundial del Comercio en el año 2014. Y Colombia sí está obligado a cumplir el acuerdo de facilitación del comercio porque viene de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, tenemos que partir de ahí. Digamos que sí, esta pregunta es fácil. Empezamos con una pregunta muy fácil, porque es que la Constitución política siempre tiene como, digamos, en eso que llamamos bloque de constitucionalidad, siempre tiene inmersos los tratados internacionales y aquellos convenios, acuerdos que se han ratificado por parte de Colombia están al mismo nivel de la Constitución política. Y vamos a ver más adelante que obviamente la Constitución política tiene unos artículos definidos donde taxativamente regula el comercio exterior y hay un artículo exclusivo para los aranceles. Entonces, digamos que la respuesta correcta sí sería la C. Listo. Para los que contestaron la C van muy bien. Les quiero proponer esta otra pregunta que hay ahí, porque una estructura como estas es muy fácil encontrar en el examen, donde tiene una redacción que hay que leer súper bien, si no uno se embolata, se enreda. Le reitero, esto que estamos haciendo es simplemente un abrebocas a lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero quisiera que cada uno lo lea y lo analice y se tome el tiempo para mirar palabra por palabra, una palabra excepto, un punto y coma, hace que la respuesta sea completamente diferente en un examen de Estado o cualquier examen para aspirar, bien sea a un empleo público o incluso a una universidad. Aquí nos dice, por ejemplo, un usuario aduanero de trámite simplificado, que las siglas UTS, solicitó a una dirección seccional de aduanas del país se le autorizara un determinado trámite. El funcionario encargado revisó la regulación aduanera establecida en el decreto 1165 del 2019, modificado por el decreto 360 del 2021 y sus resoluciones reglamentarias 46 y 39 respectivamente, y encontró una contradicción normativa.
dado que con base en un artículo determinado se podía otorgar la autorización y en otro artículo posterior se establecía que no se podía acceder a la petición. El no otorgar la autorización le significaba al ciudadano la pérdida de una negociación internacional de miles de millones de pesos y la DIAN no contaba con doctrina alguna que aclarara la contradicción normativa. Ustedes se van a dar cuenta si estudian bien las normas aduaneras que ustedes se pueden encontrar un artículo que regula una norma y más adelante o en una resolución puede existir otro artículo que contravenga el primero. Eso se puede dar, se ha dado, hemos tenido discusiones en muchos sentidos con varios artículos. Esto no es difícil, esto realmente se ha presentado. El funcionario encargado negó la solicitud porque le daba temor ser investigado disciplinariamente. De lo anterior se puede afirmar, el funcionario actuó debidamente dado que era procedente curarse en salud y evitar procesos disciplinarios. Eso es lo que muchos de los funcionarios optan por hacer. No, yo me curo en salud, yo no voy a autorizarlo. Me cierran, por favor, el micrófono que hay por ahí abierto, que como que me desconcentro. El funcionario debió Vuelva a la pantalla, interpretar profe. únicamente las normas aduaneras y explicar los principios constitucionales, legales y reglamentarios y de manera concreta los de justicia, buena fe y seguridad y facilitación en la cadena logística de los operadores de comercio exterior. El funcionario debió otorgar la autorización y dejar la observación que se apartaba de las normas aduaneras, dado que el elemento fáctico no estaba contemplado en el decreto 1165. Y hay otra que siempre que se toman decisiones con base en principios constitucionales, legales y reglamentarios, se está en riesgo de ser investigado disciplinariamente. Quisiera aquí ya me están respondiendo. La Alexis dice que la ve, Juan Antonio que la ve, Karen que la ve. Bueno, Milena dice que la ve. Va ganando la B, la B, la B. Bueno. Efectivamente, la respuesta correcta es la B y enseguida, pues cuando estemos con los principios, les voy a dar más elementos para saber por qué es la B. Pero de una vez les digo y les reitero, los principios aduaneros, los principios de la función pública, los principios del Código General del Proceso, del CEPACA, de la Constitución Política, de la Ley Marco de Aduanas, no son objetos decorativos. No son para comenzar de una forma bonita las normas, son para ser aplicados. Y les digo, yo desde hace muchos años vengo con, digamos, como mi formación es en Derecho y es en Derecho Público, mi formación es muy de principialística y yo siempre he defendido la tesis de que muchos temas que no existe una norma dentro del estatuto aduanero, muchos vacíos normativos los tenemos que llenar con aplicación de los principios, a lo cual he sentido una posición un poco diferente dentro de la entidad, personas que son muy reacias a utilizar los principios aduaneros. Miremos esta otra pregunta. Un funcionario aduanero proyectó una decisión basada en los principios de eficacia, economía, celeridad y debido proceso. Su jefe inmediato revisó el acto administrativo y le ordenó cambiar el sentido de la decisión, dado que ninguno de estos principios hacen parte del artículo segundo del decreto 1165 del 2019. Yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos ha pasado que tenemos una posición y el jefe, quien realmente tiene que firmar el acto administrativo, tiene una posición diferente a la nuestra. Aquí el caso es que una decisión estuvo basada en unos principios y el jefe no estuvo de acuerdo. De lo anterior se puede concluir que el jefe inmediato está en lo cierto, dado que la interpretación de las normas aduaneras deben partir de los principios establecidos en la regulación aduanera. El funcionario que proyectó el acto administrativo debe acatar la decisión del jefe y cambiar el sentido del acto usando exclusivamente los principios del artículo segundo del decreto 1165. El jefe debe firmar el acto administrativo en razón a que el funcionario cuenta con la competencia para proyectar actos administrativos. Y el acto administrativo está proyectado en derecho, dado que los principios aplicables no solo son los del decreto 1165, sino los de la ley marca de aduanas, el CEPAC, incluso los especiales de derecho probatorio, en consecuencia debe firmar. Bueno, ahí casi que unanimidad. Rosario, Jason, Juan Antonio, Iván, Karen, Analia. Bueno, muy bien. Exacto. Y vamos a dar también ese sustento normativo, el por qué. Reitero,
los principios hay que aplicarlos. Aquí hay un ejemplo que también lo quiero traer, es porque este tipo de preguntas a uno le quitan mucho tiempo. En los exámenes hay que tener muy buena comprensión de lectura. Y yo voy a dejar que ustedes la lean, no se las voy a leer, cada uno la lea para yo ver qué tan buena comprensión de lectura tenemos. Hay que, además de estos temas tributarios, aduaneros, cambiarios, debemos de hacer todo lo posible por tener algunos conceptos bien importantes sobre comprensión de lectura. Tengo entendido que la organización tiene programado unas capacitaciones sobre comprensión de lectura, si no estoy mal, porque nosotros podemos ser muy técnicos, podemos conocer mucho de las normas, pero si no tenemos una buena comprensión de lectura, podemos fallar y podemos no acertar en este tipo de exámenes. Espero lo estén leyendo y que empiezo a ver aquí el chat. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? En el ejemplo les estoy colocando el importador almacenes éxito solo, no por algo, digamos, no por alguna propaganda ni mucho menos, sino para que tengamos claro qué tipo de usuario es, que es un usuario reconocido, que no es Pepito Pérez, porque de pronto si el ejemplo lo colocamos con un usuario banero no reconocido, con una persona jurídica que genere un alto perfil de riesgo, de pronto la respuesta podría ser otra. Bueno, no, ya podemos ir mirando que efectivamente están bien enfocados. Y creo que sin hablar todavía de los principios, se está cumpliendo el objetivo. Yo les cuento, en esta primera clase yo me centro mucho en los principios y le doy una importancia grandísima a los principios, porque no sé qué pensarán mis colegas abogados, es que para eso están los principios, para tomar decisiones, para llenar vacíos normativos. Los principios normalmente van, como su nombre lo indica, al inicio, al principio de toda norma. ¿Por qué? Porque son de alguna manera unos preceptos, en mi opinión, de una jerarquía mayor, porque ninguna norma puede ir en contra de los principios. Entonces, bueno, exactamente, como la gran mayoría, solo unas pocas personas dijeron que era la
Respuesta A. Efectivamente, en un funcionario que tenga temor de aplicar principios, seguramente hubiera realizado la aprehensión por miedo a que lo investigaran, o hubiera ido a preguntarle al jefe, venga jefe, ¿qué hago? ¿Hago la aprehensión o no hago la aprehensión? Les cuento, los jefes estamos para delegar y para confiar en nuestros funcionarios. Lo digo desde mis perspectivas, desde mi punto de vista, y es que al jefe no se le tiene que estar consultando todo. Somos profesionales, somos personas que sabemos hasta dónde llegan nuestras competencias. A un jefe no se le puede estar preguntando absolutamente todo lo que hago, cómo lo hago. Eso da falta de profesionalismo y de credibilidad en el funcionario. Ahora, hay situaciones en las que obviamente hay que consultar con el jefe porque revisten una importancia grande, porque hay una complejidad grande y para eso están los jefes, para apoyar a sus funcionarios. Pero en temas como este, el funcionario lo puede definir tranquilamente sin tener que estar consultando al jefe. Bueno, ahora sí, después de este abrebocas como tal, la idea es que en próximas secciones no lo vamos a hacer de esta manera, sino que voy a tratar por enviarles un QR para que cada uno responda en el QR y lo hagamos un poco más rápido, pero quería mostrarles un poco la estructura de estas preguntas y en lo posible antes o después, en algunos casos será antes, en otros casos será después, vamos a seguir haciendo estos ejercicios para que de alguna manera nos vamos también familiarizando con la forma como normalmente se pregunta en este tipo de exámenes. Bueno, Karen, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, por aquí me había salido que Karen levantó la mano. No sé. Bueno, ahora entonces vamos a entrar de lleno con el marco jurídico de la tributación aduanera. Lo vamos a llamar de la tributación aduanera porque en principio la aduana estaba definida con un fin esencial y era la tributación aduanera. No obstante, con el pasar de los años, después del convenio de Kioto revisado y sobre todo después de el tema de las Torres Gemelas, la tributación aduanera perdió ese carácter como tal de recaudación. El fin principal en estos momentos de las aduanas no es recaudar. Este era un fin anterior a convenio de Kioto revisado, anterior a las Torres Gemelas. Después de estos sucesos, el fin de las aduanas en el mundo ya no es la recaudación. La recaudación se da como consecuencia de que una mercancía quede mal declarada, de que se declare por debajo de los precios nacionales o internacionales y se paguen unos tributos aduaneros o la recaudación se da como efecto de que al importar una mercancía exista un arancel de aduanas, pero esta no es una recaudación de impacto para el país. Es más, el recaudo por tributos aduaneros es mínimo. De ahí la tesis que algunos defienden de que impuestos y aduanas debieran estar en áreas diferentes, en entidades diferentes. Eso es una discusión que desde hace muchos años se ha venido tocando y ahora al parecer la están queriendo revivir, pero realmente las metas de recaudo no se cumplen por la aduana, porque lo que la aduana tributa es mínimo, por así decirlo, porque no es la razón de ser de la aduana. En estos momentos, la razón de ser de las aduanas
es la seguridad de los países, las mercancías que salen y entran al país. Es proteger la biodiversidad, es proteger el medio ambiente, es generar unos perfiles de riesgos a la seguridad nacional. Y esto entró mucho más en vigencia cuando se da ese gran suceso de el tema de las Torres Gemelas. Con las Torres Gemelas, Estados Unidos entró en un estado de pánico, por así decirlo, y de sobreprotección de sus fronteras. Y no es desconocido que normalmente las instituciones internacionales son lideradas por Estados Unidos y generó un perfil de riesgos que cambió de buscar aquel que no estaba tributando aduaneramente a buscar y encontrar aquellas mercancías y aquellas personas que podían hacer una actividad de tráfico de armas, de explosivos, de mercancías sensibles para el Estado, en fin. Entonces, por eso en principio se llamó tributación aduanera, sin embargo, ahora esa tributación ha pasado a un campo más allá de la tributación, a un tema de seguridad nacional. Tenemos entonces normas supranacionales. Esas normas supranacionales se incrustan en la Constitución Política de Colombia, al lado de la Constitución Política, como es el Acuerdo de Facilitación el Acuerdo de Facilitación de Comercio y el Convenio de Kioto revisado como una fuente, pero no una fuente formal porque Colombia no lo ha ratificado. Tenemos la Ley Marco de Aduanas del 2013, tenemos los decretos reglamentarios, ya sabemos, y de una vez tomemos nota, los decretos en materia aduanera vigentes son el decreto 1165 del 2019, modificado por el decreto 659 del 2024. Es decir, tenemos una modificación muy reciente, la cual varios de sus artículos todavía no están vigentes. Van a entrar en vigencia este año, inmediatamente esté listo el sistema informático aduanero para el tema de las declaraciones anticipadas. Ya más adelante, no se preocupen, vamos a hablar qué son declaraciones anticipadas, qué son declaraciones de ingreso, pero es un tema que desde ya les reitero, ha levantado mucha ampolla y que estamos como en espera de que la DIAN tome algunas decisiones, porque lo más probable es que este decreto 659 en materia de declaraciones anticipadas, y así lo decía el director de la DIAN en el Congreso de la ANDI de la semana pasada, decía que le van a tener que hacer unas modificaciones por el descontento de los usuarios. Ahora tenemos las resoluciones reglamentarias. Ustedes saben, y los que no son abogados, digamos, se los recuerdo, que siempre un decreto lleva consigo acompañada una resolución reglamentaria, porque los decretos siguen siendo muy generales. Si la ley es general, abstracta, el decreto aterriza un poco la ley, pero deja por fuera muchos lineamientos que deben ser regulados en las resoluciones reglamentarias. Obviamente, la ley, los decretos, las resoluciones dejan vacíos de interpretación y para eso tenemos los conceptos, tenemos la doctrina. Recuerden, los conceptos de la DIAN son de obligatoria aplicación para los funcionarios. Así yo no esté de acuerdo con un concepto, como efectivamente ha pasado. Digamos que hay muchos conceptos con los cuales yo realmente no he estado de acuerdo. Pero como funcionario público me toca aplicarlo a los particulares, a los destinatarios de las normas,
no les son obligatorios los conceptos. Ellos se pueden acoger a un concepto si cree que les conviene. Uno encuentra algunos abogados, algunos usuarios que uno ya los tiene identificados y uno sabe cuándo van a usar un concepto y cuándo no lo van a usar. De una manera muy inteligente, diría yo, muy sagaz, solo usan los conceptos que realmente les favorece y eso es una prerrogativa, un derecho que tiene el usuario. Pues obviamente que un usuario, si tiene dos conceptos, uno que le favorece y otro que no lo favorece, pues obviamente va a defender la posición del concepto más favorable. Nosotros no, nosotros tenemos que aplicar los conceptos en todo caso, en todo caso. Los usuarios pueden abstenerse siquiera de mencionarlos o de utilizarlos. Incluso el no aplicar los conceptos de la DIAN puede conllevar en un momento dado a consecuencias disciplinarias. Y tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia ya finalmente es lo que los órganos de cierre han decidido. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre todo en nuestro campo. En el campo administrativo tenemos al Consejo de Estado, quien es normalmente el órgano de cierre de todo el proceso administrativo. Sin embargo, también tenemos la Corte Constitucional cuando el tema ha tocado derechos fundamentales y se han violentado normas de la Constitución política. Entonces, vamos a iniciar con esas normas supranacionales. El primer convenio de Kioto, el original, el de 1973, era un instrumento que solo hablaba de simplificar y armonizar los regímenes aduaneros. Solo hablaba de eso, no hablaba de otra cosa. En 1973, digamos que todavía los países tenían el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del GATT, todavía en estricto sentido no estaba constituida la Organización Mundial de Aduanas, aunque el GATT fue después la Organización Mundial de Aduanas y solo dijo, vamos a generar unas normas para que los países en lo posible tengan unos regímenes aduaneros similares y para que a pesar de que existan las fronteras y existan los idiomas, el comercio exterior no se torne tan difícil de entender entre un dialecto y otro, entre una negociación y otra. Por eso el comercio internacional tiene que generar unas normas generales, por lo menos para tener unas normas, unas reglas de juego muy similares independientemente del país. Este convenio de Kioto fue revisado posteriormente, porque es que ustedes saben que las prácticas comerciales todos los días avanzan. En 1973 ni siquiera existían ni la mitad de los medios tecnológicos de comunicación que tenemos hoy, ni el celular, ni nada de esas cosas. ¿Qué pasa? Las normas se tienen que ir adaptando, se tienen que ir modernizando, se tienen que ir actualizando. Es más, el convenio de Kioto revisado de 1999, que realmente la OMA lo expide en 1999, pero mire, entra en vigor apenas en el 2006. Este convenio de Kioto revisado, hoy por hoy, ya debiera de ser nuevamente revisado, porque hoy por hoy hay muchas nuevas costumbres comerciales en el mundo. Fíjese que para el 2006 ya no era solo la simplificación y armonización de prácticas y regímenes aduaneros, sino que ya se hablaba de la cooperación internacional. Se hablaba de comercio legítimo. Recuerden que veníamos, como se los dije ahorita, del suceso de las Torres Gemelas. Entonces se hablaba de seguridad de los estados, de más eficiencia en los controles aduaneros y de la competitividad de los países, de las inversiones, de que un país vaya a otro país y haga inversiones.
y estimular el comercio facilitando el intercambio de información entre aduana, aduana empresa y aduana otros organismos del Estado, que es lo que conocemos como marco SAFE o marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, fíjense que para el 2006 las costumbres comerciales, las tendencias del mundo eran otras muy distintas a las de 1973 y por eso es que entra en vigor el convenio de Kioto revisado. Le reitero, el convenio de Kioto revisado es expedido por la OMA y ni Colombia ni ningún país está obligado a cumplir exactamente lo que dice la OMA. ¿Por qué? Porque la OMA solo genera directrices, estándares internacionales, recomendaciones, pero no es vinculable ni los países que por cualquier motivo no cumplan alguna directriz de la OMA tiene alguna sanción. No hay ninguna sanción. Le reitero esto. ¿Por qué? Porque el que sí es vinculante son las normas, las directrices y los preceptos de la Organización Mundial del Comercio. Recuerden que la Organización Mundial del Comercio es una de las suborganizaciones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que se constituyó en 1945. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas y como consecuencia de las Organizaciones Unidas se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y más adelante se crea un GATT, un Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que no entró en vigor en principio, sino que ya vino a ratificarse cuando se creó la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, le reitero, la Organización Mundial de Aduanas, si bien es cierto, Colombia trata por seguir todas esas recomendaciones del convenio de Kioto revisado, de aplicar el marco SAFE, es más, en las normas, en el decreto 1165 y en el decreto 659, hacen referencia a la aplicación del convenio de Kioto revisado, hacen referencia a la aplicación del marco SAFE de la OMA, que es los tres pilares, aduana, aduana empresa y aduana otras entidades del Estado. Entonces, ese convenio de Kioto revisado lo que hace es buscar la transparencia y la previsibilidad de las acciones aduaneras, que se pueda tener aduanas más transparentes, que hayan reglas de juego, pero también haya controles y estandarización y simplificación de las mercancías y los documentos justificativos. Desde los principios del convenio de Kioto revisado se está invitando a que las aduanas del mundo mermen tanta formalidad, de que ojalá las mercancías se entreguen en puerto, en aeropuerto, en puntos de frontera, sin que tengan que ir a un depósito habilitado. Les digo esto porque, como se los he anunciado ya varias veces, el tema de la modificación de la regulación aduanera que ha levantado ampolla son las declaraciones anticipadas y fíjense que esto viene desde convenio de Kioto revisado. Desde el 2006 la OMA ha estado con esta insistencia de las declaraciones anticipadas, de que se simplifique y se estandarice una declaración de mercancía antes de la llegada de la mercancía al territorio nacional, que se simplifiquen, que hayan personas autorizadas. Cuando hablo personas, hablo de personas jurídicas, de importadores y exportadores autorizados por la DIAN, que sean clientes de mucha confianza, que sean clientes VIP, que se les haga un estudio previo y que después de pasar ese filtro, sus operaciones fluyan para concentrarse en las aduanas del mundo, en aquellas personas jurídicas que tienen perfiles de riesgo. Y eso también va muy ligado con esos tres pilares del marco SAFE, de aduana y empresas.
como lo es el operador económico autorizado, que seguramente más adelante lo veremos. El convenio de Kioto revisado le está diciendo a los países que sus sistemas aduaneros sean ágiles, oportunos, tecnologías. Fíjese que en estos momentos, si saliera otro convenio de Kioto revisado, seguramente nos va a decir: incluyan la inteligencia artificial en los procesos aduaneros, incluyan una gestión de riesgo basada en datos, en la data. Aquí todavía no está porque pues convenio de Kioto entró en vigencia en el 2006, pero fíjense que se demoró mucho tiempo, como 7 años para entrar en vigencia. Quiere decir que cuando fue redactado todavía faltaba mucho por actualizar hasta que entró en vigencia. Entonces, este convenio le está diciendo a las aduanas: hagan controles, pero no hagan controles a la loca, hagan controles de riesgos basado en auditorías, basado en inteligencia, basado en datos, y no como hace algún tiempo que uno llegaba al aeropuerto, no sé quiénes recuerdan, y simplemente decía: toque el semáforo. Si uno le salió, estuvo de buenas, si le salió verde, seguía derecho y no le revisaban la maleta. Pero si estuvo de malas y le salió rojo, pasaba que le revisen la maleta. Canal verde o canal rojo, una cosa aleatoria. Eso es una gestión de riesgos absolutamente inocua, eso no sirve para nada. Si usted ha tenido oportunidad de ir, ha viajado por el mundo, se dará cuenta de que cuando usted llega, por ejemplo, a la aduana de Corea, y si a usted un funcionario aduanero, un inspector aduanero, le hace una gestión de riesgos, es porque ellos ya saben, desde que usted salió para Colombia, prácticamente quién es, qué empresas tiene, a qué se dedica, y desde antes de llegar, por algo que se llama un sistema que se llama el API, la información anticipada de pasajeros, ellos saben qué pasajeros tienen perfiles de riesgo. Obvio, nosotros estamos muy atrás en estos controles, pero a eso es que está invitando ese convenio de Kioto revisado, y ya algunos países como Corea del Sur lo tiene supremamente bien implementado, y hay otros países que van, obviamente Estados Unidos es líder en gestión de riesgos, pero los países latinoamericanos estamos bien quedados en este sentido, y pena decirlo, pero Colombia ha sido uno de los más atrasados de atender las recomendaciones de convenio de Kioto revisado. Solo apenas ahorita nos estamos poniendo al día con convenio de Kioto revisado y con el acuerdo de facilitación del comercio, y eso no ha sido gratuito, sino que recuerden que para que Colombia pudiera entrar a la OCDE, al grupo de los países ricos, de los países destacados en su economía, que supuestamente, entre comillas, quienes están en la OCDE hacen parte de ese grupo de países desarrollados. Para nosotros poder ingresar, se le exigió al gobierno nacional actualizar la regulación aduanera. Entonces, de alguna manera, por eso es que así como Colombia no tenga ratificado el convenio de Kioto revisado, es que hace alusión a este convenio para poder de alguna forma cumplir con estos requerimientos de la OCDE. Como lo digo ahí, Colombia no ha ratificado el convenio, pero tanto el decreto 1165 como el 659 lo toman como un estándar de referencia. Ahora vamos entonces a hablar un poquito de esas normas que son de mayor jerarquía, la jerarquización de las normas, que no solo está en el campo aduanero, que está en el campo tributario, que está en el campo cambiario, que está en cualquier tipo de marco jurídico. Y es que la Constitución es la norma de normas. Esto puede ser muy trillado, pero a nosotros hay veces que se nos olvida esto, y muchas veces antes de justificar un acto administrativo, antes de revisar qué dice la Constitución, nos vamos de una vez a las normas sustanciales
o procedimentales. También de la Constitución, de los principios constitucionales y de las normas de la Constitución se puede obviamente fundamentar cualquier decisión si no encontramos un marco normativo claro en la ley, en los decretos, en las resoluciones. Obviamente, siendo la Constitución política norma de normas, las demás normas que están más abajo tienen que atender a los preceptos de la Constitución política. Pero al lado de la Constitución política están los tratados o acuerdos comerciales. No son de mayor jerarquía ni de menor jerarquía, están al lado de la Constitución política. Entonces, si revisamos el artículo 150, numeral 19, no sé si de pronto alguien lo tiene por ahí a la mano, en ese numeral 19 del artículo 150, vamos a mirar. Si alguien me ayuda con la lectura, sería maravilloso, para no hacer esto solamente una clase magistral. ¿Alguien tiene la Constitución política ahí a la mano? Les anticipo, el artículo 150 me está hablando, y bueno, ahí comienza el capítulo 3 que habla de las leyes. Y me está hablando que acá en el artículo 50 están las funciones del Congreso. Y las funciones del Congreso se ejercitan mediante leyes, ¿verdad? Y el artículo 150 de manera concreta dice, corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas se ejercen las siguientes funciones. ¿Listo? Entonces están todas las funciones que se ejercen a través de esas leyes. Pero vamos en concreto a el numeral 19. A ver, ¿quién se atreve? Literal 19. Numeral 19. Numeral 19 y entonces 19. los literales B y C. Bueno, literal 19 dice, dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe ajustarse el gobierno para los siguientes efectos. Entonces, el literal B dice, regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. Y el C dice, modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Listo, gracias por tu ayuda. Aquí está el principal fundamento constitucional de la regulación aduanera. Lo acabamos de leer. El artículo 150, numeral 19, literales B y C. Es el Congreso de la República el que debe señalar y regular el comercio exterior. Y es el Congreso de la República el que debe de modificar los aranceles. Fíjense que tiene reserva de ley y la regulación aduanera ha estado yendo y viniendo en un juego de demandas de inconstitucionalidad por este tema, porque algunas normas relacionadas con la regulación del comercio o de la definición de aranceles las ha dado el gobierno nacional. Y esto no es posible. Esto no es posible. Solo hay una excepción y es cuando el Congreso de la República le da facultades extraordinarias al presidente de la República para estos temas, para regular el comercio exterior y para modificar los aranceles. Si el presidente de la República no tiene estas facultades extraordinarias que por lo general se dan en el desarrollo de una
conmoción interior, una guerra exterior, una emergencia económica, es decir, en un estado de excepción, normalmente se da por un estado de excepción, si el presidente lo hace, inmediatamente esta norma es demandada por inconstitucional. Y podemos, cuando tengamos tiempito, no tengamos mucho que hacer, buscar cuántas normas han sido declaradas inconstitucionales porque el presidente de la República se abroga una facultad que tiene reserva de ley. Fíjense, está en la Constitución Política, en la parte de las funciones del Congreso de la República. Les cuento de una vez y les anticipo. Hay un tema que es exclusivo del Congreso de la República y que ni siquiera con facultades especiales puede hacer el gobierno nacional, y es establecer un régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías. Eso ni siquiera con facultades especiales lo puede hacer. Les hago una claridad. Aquí dice regular el comercio exterior y modificar los aranceles, pero aquí no dice establecer un código sancionatorio. De una vez les anticipo, todas las normas que sancionen a los ciudadanos, a las empresas, a cualquier persona natural o jurídica, tiene reserva exclusiva de ley. Este tipo de normas ni siquiera se le pueden delegar al gobierno nacional, ni siquiera. Y les anticipo entonces que el actual régimen sancionatorio, el decreto 920 del 2023, fue demandado por inconstitucional porque este decreto se lo expidió el gobierno nacional por unas facultades que le dio el Congreso de la República para expedir una norma tributaria, y en esa reforma tributaria se le dieron las facultades para expedir un régimen sancionatorio. Pues se demandó, desde que se demandó, yo decía, esto se va a caer, y se cayó, porque es que el presidente de la República ni siquiera con facultades especiales puede expedir regímenes sancionatorios de ningún tipo. Entonces, les anticipo, el régimen sancionatorio aduanero, el decreto ley 920 del 2023, fue demandado y la Corte Constitucional efectivamente lo derogó, pero como no nos podemos quedar sin régimen sancionatorio, esa derogatoria fue con unos plazos, digamos, comienza a regir en el 2026, porque si la Corte Constitucional dice que una norma sancionatoria comienza a regir de inmediato, entonces mientras el Congreso expide otro régimen sancionatorio, se generaría un tema de impunidad de cualquier tipo. En este caso sería impunidad de tipo aduanero, incluso se estaría transgrediendo derechos fundamentales. Entonces, fíjense cómo es de importante saber que este tema de la regulación del comercio exterior y de modificar los aranceles tiene reserva de ley. Solo lo puede hacer el Congreso de la República, y el presidente lo puede hacer solo con facultades extraordinarias. En materia sancionatoria, solo el Congreso de la República. Ahora vamos a las leyes que están en un orden jerárquico, obviamente más abajo que la Constitución Política, porque las leyes no pueden ir en contra de la Constitución Política, pero tenemos unos antecedentes de la Ley Sexta de 1971, pero esa Ley Sexta de 1971 solo hablaba de unas leyes relacionadas con unos aranceles a las confecciones. No era una ley general, era una ley que, si bien es cierto, estuvo vigente hasta la Constitución de 1991, era una ley bastante desactualizada y que no se acompasaba con los cambios y las costumbres del comercio. Por eso fue que en 1991, con la apertura económica,
con la propia Constitución de 1991 que se da esta creación del Ministerio de Comercio Exterior, es que se da vía libre a un digamos, tráfico de mercancías regulado, a una apertura del comercio, porque hasta la Constitución de 1991 no existía esa Ley General del Comercio Exterior, ni existía esa entidad reguladora del comercio exterior a manera de ministerio. Habían unas secretarías, no sé, pero no existía como tal un Ministerio del Comercio Exterior. Pero esa ley séptima de 1991 indicaba que debería crearse una ley de aduanas, una ley general, una ley marco de aduanas. Fíjense cómo es Colombia, un país con unas características tan particulares, donde la expedición de preceptos normativos que atiendan al cumplimiento de la ley y de la Constitución se cumplen años después. Solo hasta el 2013 salió esa ley marco de aduanas. Y esa ley marco de aduanas de alguna manera también salió por la presión de los entes internacionales de que Colombia no estaba cumpliendo con lo que establecía convenio de Kioto revisado, no estaba cumpliendo con esos estándares internacionales y sobre todo no estaba atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas. Y muy específicamente, no atendía el marco SAFE de la OMA, que se expidió en el 2005 como materialización de las medidas de control que estaban implementando los países a raíz de lo sucedido con las Torres Gemelas, bien conocido por todos. Entonces, solo hasta el 2013 es que tenemos una ley marco de aduanas. Les cuento que en el 2016 se fue expedido un decreto que en mi opinión era un decreto muy bien expedido. Un decreto que cumplía con convenio de Kioto y con convenio de Kioto revisado, que cumplía con marco SAFE de la OMA y que cumplía con el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, lo cual Colombia ya sí estaba obligado a cumplir, que fue el decreto 390 del 2016, pero este decreto tuvo unos errores grandísimos y fue que primero se expidió el decreto sin haber sacado un sistema informático aduanero. Y esto fue un acabose con decirles que eran unos artículos que entraban en vigencia al día siguiente, otros en un mes, otros en un año, otros cuando estuviera listo el sistema informático aduanero, unos artículos dependían de otros, unas normas que estaban vigentes llevaban a unas que no estaban vigentes. Los que son aduaneros y están aquí en la sala se podrán acordar que ni siquiera los funcionarios públicos sabíamos o teníamos certeza cuál era la norma vigente. O llegó a tal medida esta situación que se tuvo que sacar un salvavidas. El salvavidas fue el decreto 1165 del 2019, que es la actual regulación aduanera. Y el decreto 1165 del 2019 lo que hizo fue retomar ese decreto que venía anteriormente, que era el decreto 2685 de 1999. Lo retomó. Pero les cuento, ese decreto 390, que les digo yo que fue un acabose, que fue un generador de una inseguridad jurídica tremenda, que creería yo que muchos procesos en la DIAN se cayeron por esa inseguridad jurídica. Ese decreto 390 estaba muy bien confeccionado, y yo pensaría que cuando se haga una modificación grande a la regulación aduanera, incluso una modificación más grande que el decreto 659,
podíamos retomar ese decreto 390, porque fue un decreto 390 muy bien diseñado y que fue echado al traste por la forma como comenzó con esas vigencias escalonadas. Entonces, concretando, la regulación aduanera actual es el decreto 1165 del 2019 y el decreto 659 del 2024. Ojo, tenemos el decreto ley 920 del 2023, que reitero, es el régimen sancionatorio aduanero, pero este régimen sancionatorio aduanero ya le podemos empezar a rezar el requiem porque morirá el año entrante y se tendrá que expedir un nuevo decreto sancionatorio aduanero que lo expedirá el Congreso de la República. Y obviamente estos decretos tienen las propias resoluciones reglamentarias, la resolución 46 y la resolución 39, que reglamentan el 1165, la resolución 95 y la resolución 97 de 2024. Ya las resoluciones como tal vienen a aterrizar los temas generales que establecen los decretos. Tenemos los conceptos jurídicos que ya les hablé, que son obligatorio cumplimiento para los funcionarios, los actos administrativos de la DIAN y tenemos más abajo la jurisprudencia y la doctrina. Ya habíamos hablado del artículo 150, de las facultades. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno, a ver cuánto tiempo tenemos, que yo aquí me voy como emocionando mucho. La regulación aduanera, el decreto 1165 y el decreto 659, en cumplimiento de la ley marco de aduanas, que recuerden que la ley marco de aduanas es la ley 1609 del 2013, perdón. Ley marco de aduanas, ley 1609 del 2013. Entonces, en aplicación de la ley marco de aduanas, es que el decreto 1165 del 2019 y el decreto 659 del 2024 inician cualquier tipo de ordenamiento jurídico, cualquier tipo de artículo, cualquier precepto, inicia con los principios y las definiciones. Principios y definiciones, y son el punto de partida de la interpretación de la regulación aduanera. Vamos a hablar un poco entonces de los principios. Los principios son muchísimos. Vea todos los principios que hay ahí. Muchos. Tenemos los principios propios del decreto 1165, los principios aduaneros, y los principios del decreto ley 920, que digamos estos principios tienen vigencia solo por un año más, pero solo los principios aduaneros: eficacia, favorabilidad, legalidad, justicia, prohibición de doble analogía, seguridad y facilitación, principio de tipicidad, prohibición de analogía, prevalencia de lo sustancial. Estos principios son de aplicación diaria, entendiéndose que deficiencia es agilidad y oportunidad. Nosotros los funcionarios aduaneros estamos llamados a hacer control de riesgos, sí, claro, a hacer control de riesgos, pero a prestar un servicio ágil y oportuno. Y hay regímenes donde este servicio ágil y oportuno tiene que ser aplicado con mayor rigurosidad. En el régimen de exportación, podemos optar por hacer controles posteriores en fiscalización aduanera, pero una exportación que no salga del país puede ser una negociación internacional que se pierde, puede ser un caso de antijuricidad aplicable a la entidad más adelante. Por eso tenemos que ser ágiles y oportunos en todos nuestros campos, pero sobre todo en el régimen de exportaciones. La favorabilidad no la tiene que pedir el usuario. Si se expiden dos normas y la una es más favorable al usuario,
los funcionarios aduaneros, en cualquier etapa, en el control previo, simultáneo o posterior, tenemos que garantizarle oficiosamente. No tenemos que esperar a que el usuario suplique, haga una súplica porque se le respete el principio de la favorabilidad. El principio de legalidad es un principio transversal. Lo trae el decreto 920, pero es que el principio de legalidad es un deber de todo funcionario público. Los funcionarios públicos solo debemos de actuar conforme a la ley o reglamento y lo establece la Constitución política y fíjese cómo ese principio de legalidad viene inmerso en todo el ordenamiento jurídico y va directamente relacionado con el principio de justicia. Los servidores públicos no podemos ir más allá de lo que la misma ley pretende. Si la ley pretende hacer un control determinado, regular una situación específica, los servidores públicos estamos llamados a no hacer una interpretación extensiva o excesiva, imponiéndole al administrado una carga que incluso no está obligado a soportar. Prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho. Hemos tenido casos en los que una mercancía la aprende una dirección seccional. Fiscalización de esa dirección seccional, por cualquier motivo la entrega y después cuando está en otra dirección seccional vuelve a ser aprehendida por otra dirección seccional. Hemos tenido casos donde se han colocado sanciones dobles cuando la conducta finalmente viene a ser la misma. Esto pues con el tiempo y con todo este tema de la antijuricidad, la entidad cada vez lo ha ido minimizando y hay más controles para hacer una aplicación muy puntual de este principio. El de principio de seguridad y facilitación en la cadena de las operaciones de comercio exterior es un principio muy concreto del régimen aduanero. ¿Y por qué muy concreto? Porque está relacionada con la facilitación del comercio. Y este principio lo que hace es materializar el acuerdo de facilitación del comercio, expedido por la OMC en el 2014. Y era necesario incluir este principio para efectos de que la OCDE aceptara a Colombia como país miembro. El principio de tipicidad es traído del derecho penal, pero es exactamente lo mismo, y es que un hecho u omisión que genere una sanción o decomiso debe estar descrito en la regulación aduanera y debe de coincidir plenamente, debe de ajustarse de manera exacta, y ahí es donde viene la prohibición de analogía. No, es que a mí se me parece que es que el usuario cometió tal infracción y aunque no está esa infracción tipificada, se parece mucho a tal otra. No, si está absolutamente ajustada al tipo sancionatorio, se puede sancionar. Pero si hay un verbo rector que difiere, si hay algún tipo de conducta que difiere, no podemos aplicar analogía. Y el principio de prevalencia de lo sustancial. El principio de prevalencia de lo sustancial es un principio que, en mi opinión y de manera muy respetuosa, muchos de los servidores públicos, y no solo en la entidad, sino casi en la mayoría de los entes públicos, es un principio que no es muy practicado, porque en muchas entidades nos piden una cantidad de requisitos, de una cantidad de cosas que realmente no atienden a la sustancia de lo que se está pidiendo. El formatico, la fotocopia, la certificación, no sé, una cantidad. La regulación aduanera está diciendo realmente lo que prevalezca sea lo de la sustancia, lo que realmente se está investigando, lo que realmente se está autorizando, dejando
un poco de lado las formalidades, que el comercio exterior tiene que ser un tema de agilidad, y esto no es en Colombia, eso es un tema mundial, donde los tiempos, el just at time, tiene que ser absolutamente bien aplicado, donde un tiempo muerto significa dinero perdido, negociaciones perdidas, y negocios internacionales que no se llevan a cabo. En materia de comercio exterior, el principio de prevalencia de lo sustancial sí que es importante, y tratar porque las formalidades sean mínimas, y sobre todo que los controles aduaneros sean los que tienen que ser. No quiere decir, y reitero, que no se hagan controles, porque algunos han dicho, antes no hacemos controles, entonces que sea una aduana abierta. No, eso no es. Es hacer controles inteligentes, es saber a quién se le hacen controles, es tener unos usuarios VIP, y es siempre que prevalezca lo sustancial sobre lo formal. A estos principios se le suman los principios de la Ley Marco de Aduana, los de la Ley 1609, el debido proceso, igualdad, buena fe, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad. Imagínense que ese principio de prevalencia de lo sustancial es tan importante que está tanto en la Ley 1609 como en el decreto 1165. Fíjese cómo vamos, si bien es cierto, todos los principios son importantes, aplicables día a día, cómo vamos encontrando que para el comercio exterior ese principio de prevalencia de lo sustancial es todavía más relevante. Principio de responsabilidad, publicidad y contradicción, progresividad. Creo que todos hemos visto todos estos principios. Creo que la gran mayoría de nosotros hemos estudiado los principios del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, es decir, de la Ley 1437. Debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad. Y si fuera poco, tenemos los principios especiales del derecho probatorio: libertad, necesidad, lealtad, moralidad, unidad, adquisición procesal o comunidad, interés público de la función, igualdad, publicidad, contradicción, formalidad, legitimidad, preclusión, eventualidad, los metaprincipios o reglas técnicas. Fíjense cuántos principios hay para aplicar en un caso de una laguna normativa. ¿Cuántos principios hay para aplicar en caso de una interpretación de la regulación aduanera? Los principios aduaneros, los principios de la Ley Marco de Aduanas, los principios del CEPACA y los principios del derecho probatorio. En consecuencia, todos estos principios son aplicables, y no, yo diría, no diría que son aplicables, deben de ser aplicables por los funcionarios públicos aduaneros. Y le reitero, todavía encuentra uno personas que por temor, por desconocimiento, en fin, por cualquier motivo, no aplican los principios, y en cualquier momento también podremos ser cuestionados porque debimos haber aplicado un principio y no lo hicimos. Bueno, yo quisiera que alguien me indicara, ¿vamos bien? ¿Está claro lo que hasta el momento he manifestado? ¿Está clara la forma como se está haciendo esta exposición? ¿O desde ya me pueden indicar si se requiere algún ajuste o si vamos bien, dado que apenas estamos comenzando? Les dije, en la próxima clase de esto que estoy comentando, iniciaré con algunas preguntas tipo examen. Cuénteme, alguien que se anime a decirme algo para saber además y probar que me estén escuchando. Profe, con Alexis, sí, profe, va muy bien. Lo que pasa es que estamos concentrados en todo lo que nos está diciendo. Yo Bueno, quería, sí, eso es perfecto, eso es lo que necesito, que le pongamos muchas ganas, porque ustedes saben que esta es una entidad que hoy estamos en impuestos, mañana estamos en aduanas, pasado mañana estamos en cambios, y bueno,
y normalmente algunos cargos para los que muchos nos hemos postulado, incluye el tema tributario, el tema aduanero, el tema cambiario. Entonces, bueno, gracias. Espero pues que también el lenguaje que estoy utilizando sea de comprensión para todos los asistentes. Bueno, vamos a hablar un poco de la obligación aduanera. Así como en impuestos hablamos de un hecho generador, de un sujeto activo, de un sujeto pasivo, de una tarifa y de un pago, también en aduanas tenemos estos elementos. El hecho generador de la obligación aduanera, digamos que no lo llevemos solo a la parte tributaria aduanera, llevémoslo este hecho generador de la obligación aduanera en general. Vamos a traer esto de los criterios tributarios. En materia tributaria no se habla de obligación aduanera, sino de hecho imponible. En materia tributaria, el hecho imponible es un conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en las normas, de cuya realización surge una obligación tributaria completa. También se ha dicho que es el presupuesto abstracto fijado por la ley para configurar cada tributo tributario. Sabemos que tenemos tributos, y los tributos nacionales, los departamentales, los tributos de varia índole, pero también tenemos los tributos aduaneros. Por eso es que estamos extrapolando esa norma tributaria a la norma aduanera, porque en materia aduanera, sobre el hecho generador, no hay casi doctrina, hay poca norma que nos hable del hecho generador. Por eso tenemos que extrapolar esta definición de hecho generador de la norma tributaria, y que es el presupuesto o hecho que por ser indicativo de capacidad económica ha sido seleccionado por el legislador para vincular su realización al nacimiento de una obligación tributaria de pago. Entonces, fíjese cómo esto que les acabo de decir, que viene de lo tributario, tenemos que adecuarlo, tenemos que adaptarlo a lo aduanero. En materia aduanera y de comercio exterior, el hecho generador de la obligación es la introducción o extracción de mercancía del territorio nacional TAN. Pero en mi opinión, aunque esta definición he sacado de la regulación aduanera, a esto le hace falta un pedacito. Y el pedacito es la introducción o salida, que yo le cambiaría la definición y diría es el ingreso o salida de mercancía del territorio aduanero nacional hacia el exterior o hacia una zona franca. Porque esta definición que tengo aquí, que es la definición normativa, hay que actualizarla con el tema de las zonas francas, porque es que, como es bien sabido, la salida del TAN de mercancía hacia una zona franca, en términos generales, es considerada una exportación. ¿Por qué digo en términos generales? Porque hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones que después, cuando estemos viendo el régimen de exportación, lo diremos. Hay algunas excepciones para considerarlo una exportación. También, si caemos en cuenta, la salida de una mercancía que está en una zona franca hacia el exterior, o como normalmente, técnicamente y jurídicamente lo llamamos resto del mundo, implica o corresponde a una exportación. Entonces, el ingreso a zona franca de mercancías del territorio nacional es una exportación, pero después la salida de esa mercancía hacia el resto del mundo es una exportación, es una operación que
viene a intervenir un tercer actor, que son las zonas francas. Y lo mismo con el hecho generador en el ingreso de las mercancías. No solamente genera una obligación quien importa mercancías para el territorio nacional, sino también quien ingresa mercancía a una zona franca. En estricto sentido, no lo llamemos importar mercancía a una zona franca, porque llevar mercancía a una zona franca no es una importación. Es simplemente el ingreso de una mercancía del resto del mundo a una zona franca. Se configura en una importación cuando la mercancía ya ingresa de zona franca al territorio nacional. De pronto suena un poco enredado, pero cuando estemos viendo los regímenes aduaneros, importaciones y exportaciones, vamos a aterrizarlo un poco más y vamos a identificar plenamente cuáles son las operaciones que se dan entre zona franca y el TAN, zona franca del resto del mundo, el resto del mundo y zona franca y el resto del mundo y el país, que hay toda una amalgama de importaciones, de exportaciones, de ingresos y salidas de mercancías, pero eso lo veremos entonces más adelante. Entonces, en resumidas cuentas, el hecho generador es importar o exportar. Ese es el hecho generador de la obligación tributaria aduanera y es el hecho generador para un importador o para un exportador. Pero nos vamos a dar cuenta de que en materia aduanera hay varios sujetos que pueden realizar una actividad considerada hecho generador. Y tenemos sujetos activos y tenemos sujetos pasivos. Así como en tributaria hay sujetos activos y Profe, sujetos perdone que lo interrumpa. Sí. Veo que la presentación tiene muchos movimientos. No sé si es mi celular o si de pronto es en la parte que usted está manejando. O sea, mucho movimiento. Entonces, quiero No, confirmar si es... No, debe No ser sé, yo la veo aquí tu quieta. teléfono. No sé. está Es su quieta, está celular. quieta. Sí, 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 es el No, celular. está quieta. Debe ser su celular. Sí, la imagen está quieta. Trata por revisar a ver, porque pues en este momento Necesito. yo la tengo aquí como quieta. Está en la presentación donde dice la obligación aduanera, sujetos activos guión, hecho generador. Correcto. Bueno, ¿qué comprende la obligación aduanera? Quien es obligado aduanero está obligado a realizar trámites aduaneros. En las importaciones está obligado a pagar tributos, hay tributos aduaneros, está obligado a pagar tasas, está obligado a pagar recargos y sanciones. ¿Y a quién va aplicado esto? Tanto a obligados aduaneros directos como indirectos. ¿Quiénes son los obligados aduaneros directos e indirectos? Como su nombre lo indica. El obligado aduanero directo es quien realiza actividades de comercio exterior y que responde por sus obligaciones de manera directa ante la autoridad aduanera. Y los dos obligados directos, en mi opinión, protagonistas más importantes, es el importador o el exportador. Y muy sencillo, ¿por qué en mi opinión son los más importantes? Pues porque si no hay una negociación internacional, no hay una obligación. La obligación parte de que haya una obligación internacional, de que alguien haya comprado en el exterior para importar o de que alguien haya vendido en Colombia para exportar. Por eso el importador tiene unas obligaciones exclusivas de él, como es presentar los documentos soportes que requieren las importaciones y conservarlos y que estén vigentes. Yo tengo una pregunta. Dime.
por más mínima que sea la compra, siempre tienen que tener una parte aduanera. O sea, siempre, por más mínima que sea la compra, tienen que pagar la parte aduanera después de que sea importado. Ya cuando estemos viendo los regímenes de importaciones nos vamos a dar cuenta de que no en todos los casos se pagan aranceles. ¿De que se debe de presentar una declaración aduanera? Sí, sí se debe de presentar una declaración aduanera. Pero el hecho de presentar una declaración aduanera no necesariamente implica que tenga que pagar Cierre el arancel. micrófono. ¿Se cerró el micrófono? No, señor. Ah, pensé que se había cerrado el micrófono. Pensé que había escuchado algo así. Bueno, entonces, hago esta claridad para los compañeros, sobre todo de impuestos. La obligación es de presentar una declaración aduanera. Ojo, no les estoy diciendo declaración de importación, porque la declaración de importación es una de las declaraciones aduaneras. Está la declaración de importación, está la declaración de exportación, está la declaración de tránsito aduanero, está la declaración de viajeros, está la declaración por tráfico postal. Eso lo vamos a ver más adelante, no se me preocupen, que eso es un tema para ir digiriendo lentamente. El importador tiene la obligación de presentar una declaración aduanera. Y con esa declaración aduanera tiene no solamente que presentar los documentos soportes que exija la subpartida arancelaria, que exija la mercancía. Más adelante vamos a ver que la subpartida arancelaria es un código y de ese código de 10 dígitos depende cuánto paga de arancel, cuáles son los vistos buenos, es por donde va clasificada la mercancía, en fin, eso se verá más adelante. Pero ese importador tiene que conservar esos documentos, esas declaraciones tienen así como es en impuestos, también es en aduana, tiene 3 años de firmeza, entonces durante esos 3 años se puede llevar a cabo cualquier proceso sancionatorio, por eso tiene que conservarlos. Tiene que elaborar otras declaraciones diferentes a la de importación y es la declaración andina del valor cuando la negociación supera determinados montos. Después hablaremos de la declaración andina del valor. Cancelar tributos aduaneros, sí hay que cancelarlos. Reitero, no en todos los casos se cancelan tributos aduaneros. Vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no. Tiene que avisar a la DIAN cuando vaya a hacer una inspección previa de la mercancía. Tiene que facilitar y colaborar con la DIAN cuando le esté haciendo las situaciones a comparecer a las inspecciones y tiene que cumplir con todo lo relacionado con las obligaciones inherentes a las exportaciones, a las importaciones cuando está haciendo la actuación de manera directa. De una vez, les aclaro, porque es una duda de muchas personas, en estos momentos, para importar mercancías, lo mismo para exportar, no es necesario el uso de una agencia de aduanas, no es necesario ni para importar ni para exportar. Eso venía con el decreto 2685, donde a partir de un monto se requería agencia de aduanas tanto para importar como para exportar. Ahora, la obligatoriedad del uso de la agencia de aduanas está eliminada. Lo que pasa es que muchas empresas prefieren hacer uso de una agencia de aduanas porque si se van dando cuenta, el tema aduanero es un tema eminentemente técnico, donde se tiene que conocer de 3 temas técnicos muy complejos, como es clasificación arancelaria, todo el tema relacionado con origen, con el régimen de origen de mercancías y los tratados de libre comercio, y todo el tema relacionado con valoración aduanera. Y transversalmente tenemos temas de merciología y transversalmente tenemos otros temas de usurpación de marcas, de umbrales, que después lo veremos. Entonces muchos importadores no se quieren meter en ese lío de dedicarse a este tema tan técnico, sino que hacen uso de las agencias de aduanas, yo diría la gran mayoría de los importadores. Lo mismo en exportaciones. En exportaciones tenemos la misma obligatoriedad relacionada con tener los documentos soportes y conservarlos, con cumplir todas esas normatividades de origen
para poder demostrar de que una mercancía sí es originaria de Colombia y que cumple con un tratado de libre comercio para el país para donde se va a exportar, y todo lo relacionado con las mismas normas que lo obligan como declarante directo. Ahora, como les digo, puede ser que algunas de estas obligaciones sean compartidas con la agencia de aduanas cuando no se va a actuar directamente, sino que se va a hacer uso de la agencia de aduanas. Entonces, les decía, ¿cuándo nace esa obligación aduanera? En importaciones nace con todos los trámites previos a que una mercancía llegue al territorio aduanero nacional, con la presentación de la declaración de importación, que se generan unos tributos aduaneros, que se pagan unos tributos aduaneros, que se liquidan a las tasas de cambio vigentes o futuras, dependiendo del tipo de importación que se esté haciendo, que hay que calcular una base gravable, un IVA, después lo vamos a ver cuando estemos viendo la declaración aduanera, y también todas todo lo relacionado con la extinción de las obligaciones aduaneras. En importaciones, ese alcance de esa obligación aduanera es la presentación de la solicitud de autorización de embarque. Ustedes van a encontrar mucho la palabra SAE, y puede que en un examen que nos hagan de la Comisión del Servicio Civil, puede que no nos pongan la palabra solicitud de autorización de embarque, puede que nos pongan la palabra SAE, porque es la más usada. Por favor, aprendas en esa sigla. SAE, hay otra que es AE y otra que es DEX. SAE es solicitud de autorización de embarque, AE es autorización de embarque y DEX es declaración de exportación. Después vamos a ver que todo eso va en diferentes etapas del proceso de la exportación. Pero en el comercio exterior se manejan muchas siglas. Y hay normas que nos traen la sigla, no nos traen el nombre completo para que nos empecemos a familiarizar con este tipo de normas. Entonces, les decía que las exportaciones, la presentación de esa solicitud, ingresar la mercancía a un puerto, a un aeropuerto, a un punto de frontera, es decir, llevarla a una zona primaria aduanera, embarcar la mercancía, que el transportador certifique que esa mercancía se fue mediante algo que se llama certificación de embarque, y todos los trámites de exportación para conseguir los vistos buenos, el ICA, INVIMA, todo eso hace parte del alcance de esa obligación aduanera, el pago de las sanciones en los casos de que haya que pagar sanciones, que aunque no lo crean, en exportaciones se imponen muchas sanciones y en exportaciones se hacen aprehensiones de mercancía. Hay quienes creen que solamente se aprende y se decomisa mercancía en importaciones. Pues les cuento que no. Es más, por acá, por la aduana de Medellín, ya en lo que va de este año, hemos hecho 6 aprehensiones de mercancía. Después, más adelante, cuando estemos en el campo de exportaciones, les puedo contar un poquito por qué fueron y por qué motivo es que se hacen aprehensiones y decomisos en exportaciones, pero efectivamente se hace. Y tenemos el alcance en el tránsito aduanero, que es la presentación de la declaración de tránsito aduanero. Fíjense que yo les había dicho, la obligación es de presentar la declaración aduanera. Tenemos declaración de importación, declaración de exportación, declaración de tránsito aduanero. Y lo mismo relacionado con los documentos soportes y lo mismo relacionado con los vistos buenos, con los tiempos que establece un tránsito aduanero, con las solicitudes de tránsito aduanero que ahorita se hacen a través del sistema informático aduanero, pero les cuento y les anticipo de una vez. El tránsito aduanero regula el curso, el trayecto, el control de una mercancía que sale de un puerto o de un aeropuerto, que no se va a nacionalizar inmediatamente ahí, sino que va para otra jurisdicción aduanera. Me explico, el tránsito aduanero es aquella mercancía que llega a Buenaventura y sale en un contenedor para ser nacionalizada en Medellín, en un depósito en Medellín. O sale del puerto de Cartagena para ser nacionalizada en Cali. O, en fin, es decir, esa mercancía no va con una declaración aduanera, sino que va en tránsito para ser nacionalizada en otra jurisdicción aduanera. Se llama tránsito aduanero.
pero les anticipo, el tránsito aduanero es uno de los regímenes que se va a llevar a su mínima expresión, casi que va a desaparecer, por no decir que va a desaparecer, cuando entre en vigencia la declaración anticipada. Porque como la declaración va a ser anticipada, entonces se va a presentar antes de la llegada de la mercancía al territorio nacional, entonces la mercancía se le va a entregar directamente al importador en la zona primaria aduanera, es decir, las mercancías no se van a llevar a un depósito habilitado en otra jurisdicción, sino que se van a entregar directamente ahí. Por eso es que el régimen de tránsito aduanero, en mi opinión, estaría tan bien con los meses contados y cuando salga la nueva regulación aduanera, una vez esté listo el nuevo sistema informático aduanero, este régimen, si no desaparece, quedaría reducido a la más mínima expresión. Entonces, vamos a mirar esta diapositiva para ir finalizando por el día de hoy. Entonces, los tributos ya como tal, hablando de tributos, vamos a ver que los tributos aduaneros están compuestos por el arancel y el IVA. ¿Qué compone como tal la base para el arancel? Lo compone el valor en aduanas de la mercancía en términos FOB, se le suman los fletes, se le suman los seguros y se le suman los otros gastos de la negociación y en algunos casos se le hacen algunos ajustes que establece la regulación aduanera. Más adelante que estemos viendo una declaración de importación, esto quedará un poco más claro. Obviamente esto va en dólares. Si la negociación se hizo en otra moneda, esa moneda hay que hacer la conversión a dólares porque el valor en aduanas de las mercancías se expresan en valor en dólares. Ahora, la base gravable para el arancel es el valor en aduanas de la mercancía por la tasa de cambio de la semana. Y la tasa de cambio de la semana se da el último día hábil de la semana anterior, por lo general el viernes. Es decir, el viernes por la noche sabemos cuál es la tasa de cambio que rige para la semana siguiente. El viernes, bueno, yo no sé realmente a qué horas, pero el viernes es que se da la tasa de cambio, por eso es que muchos importadores el viernes deciden si presentan una declaración de inmediato, porque si esperan a la semana siguiente, de pronto la tasa de cambio va a ser más alta. O esperan a después. ¿Perdón? ¿La tasa de cambio quién la genera? La tasa de cambio es la que publica el Banco de la República. La tasa de cambio de la semana siguiente para efectos del comercio exterior se da el último día hábil de la semana anterior. Entonces ellos generan estrategias y dicen, no, la tasa de cambio para la semana entrante va a estar súper alta, tiremos todas las declaraciones ya. O no, venga, dejemos la declaración para el lunes o el martes que va a bajar la tasa de cambio. Todos esos son juegos que hacen los importadores buscando una tasa de cambio más baja, porque obviamente si la tasa de cambio es más baja, pues entonces los tributos aduaneros también van a ser más bajos. Ya el arancel como tal es la tarifa que establezca el arancel de aduanas. Yo les dije, las mercancías se clasifican con un código de 10 dígitos que se llama arancel. Y si vamos a mirar la subpartida arancelaria específica de una mercancía, nos va a decir el arancel de aduanas, paga el 20% de arancel, el tanto por ciento de IVA, o paga el 5% de arancel y el tanto de IVA, en fin, eso lo vamos a encontrar de manera concreta conociendo la subpartida arancelaria. No podemos decir, no, que es que nos pregunta cuánto se paga por importar una mercancía a Colombia. Lo primero que tenemos que preguntar, no, ¿cuánto se paga? No, dígame cuál es la subpartida arancelaria de la mercancía y te puedo decir cuánto paga, porque el pago está sujeto a la subpartida arancelaria de la mercancía. Ahora, conociendo esa subpartida arancelaria, conociendo ya y aplicándole estos valores de la tasa de cambio, de la tarifa, se genera la base gravable para el IVA. Y la base gravable para el IVA es la base gravable del arancel más el arancel.
yo quisiera, si me están siguiendo y están bien concentrados, donde dice base gravable para el IVA, ¿ustedes qué observan? Fíjese, la base gravable para el IVA es la base gravable del arancel más el arancel. ¿Ustedes qué identifican aquí en esta base gravable para el IVA? Si alguien cae en la cuenta que aquí hay un tema un poco complejo, pero así está la regulación aduanera y mientras esto no cambie, eso se seguirá. Lo enredado, profe. Se paga el IVA se paga el arancel 2 veces. No, después de haber hecho la compra, vuelve y sube el arancel. O sea, Bien, digamos que exacto. si yo ya hice una compra y ya viene en camino, o sea, si en 2 meses vuelve y sube el arancel o se maneja el mismo precio. Vea, por ahí alguien dijo algo que está muy atinado. Doble Es que tributación. se paga no doble, sino que se paga el arancel que ya pagó, Más la se diferencia. cuenta para base gravable del IVA. Viene un sobrepago. Es decir, el IVA queda inflado, porque a la base gravable se le suma el arancel que ya lo está liquidando. Entonces, este tema de la base gravable para el IVA agrega lo que ya se había liquidado de arancel. Algunos dicen que está pagando tributo sobre tributo. Pues algunos lo dicen así escuetamente y prácticamente eso vendría a ser como la consecuencia. Pero la norma está así. Para liquidar la base gravable del IVA, se liquida sobre la base del arancel más el arancel. Después en un ejercicio práctico lo veremos, o mostrando una declaración lo veremos, pero eso es una particularidad que algunos incluso han dicho pues que estaría sujeta a una demanda o algo así, pero en realidad esto lleva secula seculorum de esta manera y no ha habido digamos que ninguna declaratoria ni del Consejo de Estado ni de la Corte diciendo que esto sea inconstitucional o algo por el estilo. Mientras tanto, así seguirá, teniendo como base el arancel para la liquidación del IVA. Y el IVA, pues es la tarifa que esté establecida para el IVA de esa mercancía en el mismo código arancelario de los 10 dígitos y en los mismos sistemas de la DIAN nos indica cuánto pagaría de IVA. Y así se liquida. Aquí se los estoy mostrando de una manera muy rápida para que sepan cómo se hace, pero cuando estemos en los regímenes aduaneros lo vamos a hacer un poco más lento. Los derechos antidumping digamos que es un impuesto adicional que se colocan algunas mercancías que se venden en un país exportador por debajo del costo de producción de mercancías que se producen en el país importador. Les pongo un ejemplo, los calcetines. Nosotros importamos calcetines de China y esos calcetines que se importan de China, aquí se venden incluso por un precio más bajito de lo que cuesta producirlos en Colombia. Entonces, para no generar una competencia desleal y poder poner nuestros productos colombianos a la par de los productos que vienen de otros países, entonces es que se genera una tributación de carácter extrafiscal, como son los gravamen antidumping. Entonces se puede decir que el arancel de los calcetines es del 20%, el IVA, digamos, del 19%, y un gravamen antidumping del 30 o del 40%, de tal manera que cuando se importen calcetines, acero, vajillas, y no recuerdo qué más, si alguien por ahí me recuerda qué más tiene antidumping, al momento de ir a pagar tributos aduaneros, ese importador tenga que pagar un valor muy alto de tributos aduaneros, de tal manera de que por lo menos se acompase con la producción nacional. Esos son los derechos antidumping. Los derechos compensatorios son subvenciones o subsidios que se dan a mercancías en el exterior, exoneraciones que hacen los países de impuestos en otros países de determinada mercancía. Por ejemplo, en Estados Unidos se subsidia mucho la parte agraria. Entonces, ¿qué pasa? Que Colombia también tiene que poner una tasa
para poder proteger nuestra economía de esas subvenciones, de esos derechos antisubvención de otros países, y es un poco muy similar al antidumping, pero ya se está relacionado es con beneficios que le dan otros gobiernos a sus mercancías y a sus productores, y con esos beneficios esas mercancías están en total desventaja con nuestra economía nacional. Y tenemos, otras medidas de salvaguardia, y es, por ejemplo, proteger temporalmente algunas importaciones. ¿Por qué? Porque en Colombia se está produciendo mucho arroz, entonces vamos a prohibir por 3 meses la importación de arroz. Se está produciendo determinada mercancía en mucha cantidad. Esto aplica mucho, sobre todo para los productos agrícolas. Y tenemos las tasas que no son utilizadas porque pueden generar discriminación fiscal. La regulación aduanera las contempla, pero la Organización Mundial del Comercio las prohibió porque generan competencia desleal. Entonces, digamos que aunque las tasas están ahí en el marco jurídico aduanero, en el momento pues no son como muy aplicables. Bueno, quiero dejar por hoy. ¿Puede dar un ejemplo de esa última? Por ejemplo, de una tasa. Colombia le pone una tasa de importación a, digamos, los textiles. Entonces le va a poner una tasa de importación y va diciendo, vamos a poner una tasa adicional a los textiles del 30%, para protegernos de los textiles que llegan de China. Entonces la Organización Mundial del Comercio ha dicho, no ponga tasas, proteja la economía por medio de otras medidas diferentes, por medio de unos umbrales, es decir, que si se importa determinadas cantidades de metros de tela o de kilos de tela o de rollos de tela, ponga un arancel adicional, pero no genere un tributo adicional, porque usted lo que está haciendo es que está excediendo las competencias que ha otorgado la Organización Mundial del Comercio, y está generando una competencia desleal. Entonces lo que está es con esa tasa poniendo unos gravámenes supremamente altos, como impidiendo que determinados productos lleguen al país. Pero como les digo, estas tasas están, pues no, prácticamente no se aplican, porque la Organización Mundial del Comercio las tiene prohibidas. Y si nosotros las aplicamos y nos demandan, como demandaron una vez a Colombia, creo que fue Ecuador, si no estoy mal, por un arancel adicional que le estaba poniendo a los textiles que venían de Ecuador, y Colombia perdió esa demanda y tuvo que pagar pues una indemnización millonaria. Entonces pues Colombia también se está protegiendo mucho de ser sancionado por la Organización Mundial del Comercio. Bueno, yo quiero dejar hasta hoy por el momento. Digamos que ya son las 8:03, antes me excedí 3 minutos. No sé, ¿les pareció muy densa la información, muy compleja? Pues, ¿tienen alguna pregunta adicional, algún comentario adicional? Como para cerrar, no sé. Dejo como abierta la posibilidad de que si alguien tiene algún comentario, alguna observación, algo para decir, con todo gusto. Profe, yo quiero comentarle algo. La verdad que sí tuvo buena e interesante la charla y estoy atento a eso. Quisiera hacerle una pregunta haciendo un paréntesis y tengo siempre esa duda. Yo no soy comerciante, pero si yo tengo, digamos, en el exterior, sea vehículo, sea alguna moto, sea cualquier automotor que haya sido comprado allá y lo quiero traer al país. ¿Eso se puede o no se puede? Y si se puede, ¿por dónde sería la vía para legalizar esa mercancía? Vea, le cuento, para importar cualquier vehículo usado, llámese camión, motocicleta, lo que sea, un automóvil, se requiere algo que se llama licencia previa.
y esa licencia previa la expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y es, yo diría que imposible conseguirla. Yo diría que imposible. Si usted va a importar un vehículo, tiene que ser modelo del año o modelo del año siguiente. Tiene que ser nuevo. No se permite la importación de vehículos usados de ninguna clase. Nada. Si usted va a comprar una moto para traerla a Colombia, cerciórese de que sea del modelo del año o del modelo del año siguiente, un vehículo cualquiera. Y de todas maneras solo requiere... maquinaria amarilla. Perdón. En todo caso, el Ministerio de Comercio y También se da en los vehículos antiguos. O sea, tiene que venir certificado. Si tú quieres traer un carro de segunda, tiene que ser certificado que lo tengan como carros antiguos. Y bueno, tiene una modalidad y tiene que tener un porcentaje de originalidad del carro. Gracias por su aporte. Absolutamente de acuerdo. O sea, si lo que va a traer es un carro de colección de vehículos considerados antiguos, hay unos requerimientos técnicos para ser considerados antiguos. Y todo eso se hace ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le da esa licencia previa, lo puede importar. Si no se lo da, no lo puede importar. De una vez le digo que no es una buena opción de meterse con eso porque no lo va a poder ingresar al país. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Pregunta, ¿cuándo será la próxima sesión, más o menos? Bueno, yo creería, Janet, ¿todavía estás ahí, Luz Janet? Sí, aquí estoy esperando para... Luz Janet es la secretaria de Educación de Sintradian, con ella coordinamos todo. Yo creería que dentro de 8 días no sería como muy pertinente, ¿no es cierto? Mucha gente está de viaje. No, voy por la Semana Santa. Estaríamos en Semana Santa, ¿verdad? Yo creería que nos veríamos dentro de 15 días. Sí, el o sea, va a lunes. ser el grupo y nosotros... No podemos tirar una para el jueves. La invitación, les compartimos la invitación y pues muchas gracias a todos por asistir y a Moisés por el tiempo. Lo que pasa es que nosotros, o sea, con Moisés él lo hace de muy buena voluntad.